Dice así: descendió Jesús a Capernaum, ciudad de Galilea, y les enseñaba en los días de reposo. Y se admiraban de su doctrina, porque su palabra era con autoridad. Niños, ¿cómo es la palabra de Jesús? Con autoridad. La palabra de Jesús tiene autoridad. Estaba en la sinagoga un hombre que tenía un espíritu, el cual exclamó a gran voz diciendo: déjanos, ¿qué tienes con nosotros, Jesús Nazareno? ¿Has venido para destruirnos? Yo te conozco quién eres, el Santo de Dios. Y Jesús le reprendió diciendo: cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Y estaban todos maravillados y hablaban unos a otros diciendo: ¿qué palabra es esta que con autoridad y poder manda a los espíritus inmundos y salen? Y su fama se difundía por todos los lugares de los contornos. En la semana pasada, una noticia me llamó la atención. En Canadá, una sociedad productora de animales, el otro PowerPoint, ciérralo, se encontraron entre la basura, viviendo entre la basura. Pasa la siguiente. ¿Qué es eso? Pues no se sabe bien, ¿verdad? Parecía un mechón ahí que dejaron lleno de estambres o quién sabe qué allí. Pues resulta que lo descubrieron a este perrito, y la sociedad, la gente compasiva, quiso restaurar a este perrito. Y miren, ahí se va viendo cómo va quedando. Y si ya lo ven mejor al perrito, no hay otra, ¿verdad, Carlos? Bueno, ahí todavía le están limpiando. Ok, no, ahí queda. Resultó que era un perrito muy hermoso, que si lo vieran bien, pues por la luz no se ve exactamente, pero ya se ve un perrito. ¿Cómo estaba antes? Ni se notaba que era perrito. Y sin embargo, ahí está ya bien, ahí se ve ya bien el perrito. Un perrito hermoso. Esto lo quise ver porque ¿qué es lo que hace la compasión y el amor? Cambia a las personas. Y en este caso en Canadá, pues bueno, estuvieron dispuestos a meterse entre la basura, a agarrarlo, porque el perrito no se dejaba agarrar fácilmente, y los perritos muerden cuando están asustados, ¿verdad? Y bien a bien les dio miedo en principio, le dio miedo al principio al perrito, pero la gente con mucho amor lo trajo y lo restauró. Lo que hace Jesús es restaurar la condición humana. Niños, ¿qué hace Jesús? Restaurar la condición humana. ¿Y qué es lo que hace el demonio y las cosas de Satanás? Destruir la condición humana. Eso es lo que vamos a ver hoy, niños. Ya pueden entonces pasar a sus clases y vamos entonces los adultos a abrir nuestros boletines. Si quiero que usen lápiz, voy a requerir que una parte la escriban ustedes. Quería que ustedes, a través de la escritura, tengan elementos de soporte para lo que vamos a estar platicando. Fija tu mirada, por favor. En el título. ¿Cuál es el título? Libertad a los cautivos. Se está cumpliendo la promesa de Isaías, que predecía: el Espíritu de Jehová está sobre mí, me ha ungido para dar buenas nuevas a los pobres, me ha enviado a sanar a los quebrantados de corazón, a pregonar libertad a los cautivos, libertad a los cautivos. Jesús, desde el principio del ministerio, de su trabajo aquí, ya estando lleno del Espíritu Santo, en el recorrido que iba a hacer después de que fue tentado, Jesús inicia su ministerio por 3 años.
y desde el inicio de su ministerio empieza a sentar las bases de lo que habría de hacer el trabajo de Jesús aquí en esta tierra, en este mundo. Y lo que nos muestra en este momento, dentro de esas bases, es que más allá de las conductas de las personas, subyace algo sobrenatural que no se puede entender, que maneja la conducta de las personas. ¿Por qué hay personas que actúan como actúan? Hay algo muy profundo. Nosotros somos como un iceberg. ¿Saben lo que es un iceberg? ¿Verdad? Nada más aparece en el mar un conito del hielo, pero por debajo está una estructura muy grande, y nosotros nos movemos por muchas cosas que estamos arrastrando en nuestra historia, que nos hacen ser y hacer como somos. ¿Dolores? ¿Hay dolor? No menciono de ustedes, hermano, pero el dolor que llegamos a tener. Hay costumbres, ¿sí? Hay costumbres, así como nos trataron nuestros padres, ¿cómo tendemos a tratar a nuestros hijos? Igual o peor, o les subimos. ¿Cómo tendemos a tratar a nuestro esposo, a nuestra esposa? Con las mismas características o peores, y empezamos a ver que hay una historia detrás de cada uno de nosotros que nos conduce. Jesucristo empieza a destacar que hay un mundo espiritual. ¿Es real el mundo espiritual? Es muy real, es muy cierta. En el Nuevo Testamento vemos que al principio del ministerio de Jesús se está desarrollando una guerra espiritual, y hay muchos pasajes que nos hablan el contacto que tiene Jesús con los endemoniados. ¿Con quiénes? Los endemoniados. Y aquí vemos a una persona que estaba endemoniada, poseída, también se llega a mencionar. Situaciones donde los demonios provocan daño a las personas. Por ejemplo, hay demonios, y se habla o se narra acerca de un demonio en Mateo 9:33 que provocaba mudez, el demonio que le provocaba estar mudo. Otro demonio atormentaba a una hija de una mujer cananea que fue con Jesús y le dice: Señor, mi hija está endemoniada. También habla en Mateo 17 acerca de un demonio que hacía que el hijo se echara al fuego o bien se echara al agua, dañándose a sí mismo. También aparece más adelante en Lucas y en Marcos un hombre que estaba endemoniado por una legión, dice, de demonios, y estaba en una condición muy mala. Que entonces podemos ver que Jesucristo actúa en medio de un mundo natural, hacía milagros naturales, la gente podía ver, pero también en un mundo sobrenatural. Existe el mundo sobrenatural. No es cierto, pastor, todo es natural. Esto es muy natural, ¿no? ¿Sí? Que reciba yo una llamada y ahorita me ponga a hablar con mi hijo. Es muy natural, parece muy natural. ¿Usted lo puede explicar muy bien cómo es que sucede esa comunicación vía satélite y quién sabe qué ondas por ahí? No sabemos muy bien, ¿verdad? Pero allí está. Pareciera ser muy natural. Pero imagínese hace un siglo, si usted hubiera sacado un celular y se hubiera puesto a hablar a través de un aparatito como este, ¿qué le hubieran dicho? Está endemoniado, usted está loco, ¿qué está haciendo? No es cierto. El hombre ha ido descubriendo cosas que Dios permite que se revelen, y por lo cual pues ya es aparentemente natural. Pero hay muchas cosas que suceden que son sobrenaturales. La oración
Ay, ¿usted a quién está orando? Usted parece como loco, está ahí nada más. Y a veces, yo creo que al comienzo, cuando tú empiezas a orar, que no acostumbrabas a orar, igual que yo decía, estoy medio loco, ¿cómo que estoy hablando con Dios? ¿No te pasaba así? ¿Cómo es que yo estoy hablando con Dios? No lo puedo entender, pero resulta que la oración funciona, ¿o no funciona, Blanquita? Funciona el poder de la oración. En el testimonio que vimos el miércoles, vemos el poder de la oración y lo van a ver el siguiente domingo. Traigan gente, por favor. Está hermoso el testimonio, por eso lo vamos a pasar el siguiente domingo. Vamos a tener culto igual, pero en vez de predicación vamos a pasar el testimonio de este hombre. La oración es sobrenatural y el mundo de la maldad también es sobrenatural. No la podemos comprender, pero ahí está. Y Jesús se enfrenta a este mundo. Tres aspectos importantes que debemos entender. Primero, hay un mundo espiritual que no comprendemos, no lo comprendemos, pero mueve la conducta de las personas. Segundo, el mundo de los demonios puede gobierna al ser humano para dañarlo. Y tercero, Jesús aconseja que si un demonio sale de una persona, ¿cómo debe de estar esa persona, esa casa? Dice y señala, debe estar ocupada, no vacía, porque si no el demonio regresa ¿con cuántos? ¿Si has escuchado esa parte? Con 7 más, para volver la condición del hombre peor que como estaba antes. Vamos a ver el esquema. Primero, la intención original de Dios con el hombre era ser siervo de Dios, y el hombre como siervo de Dios y gobernante del mundo. ¿Qué debía ser el hombre? Siervo de Dios. Y gobernar al mundo. Esa era la intención de Dios. Cuando Dios hace muy bien las cosas y hace el hombre a su imagen y semejanza, la intención de Dios hacia el hombre, dice en Génesis, habla en Génesis capítulo 1, versículo 28, lo tienes ahí en tu boletín, si está muy chiquita la letra, búscalo en la Biblia. Y los bendijo Dios y les dijo: fructificad y multiplicaos, llenad la tierra y sojuzgadla y señoread en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven sobre la tierra. Había una bestia especial ahí moviéndose sobre la tierra. Empieza con B y termina con A. Una víbora. Era una bestia especial. En ese entonces caminaba la víbora. Quién sabe cómo caminaría, pero caminaba, porque después de la maldición la arrastró, ya se arrastra. Pero una bestia. ¿Y cuál era la intención de Dios para el hombre? Y la orden de Dios para el hombre era que sojuzgara a quienes, a toda bestia, aún a la bestia que llevas dentro, a toda bestia, señoread y sojuzguen, tengan gobierno. Así fue el plan de Dios para el hombre. Como ya sabes, el pecado provoca alejamiento de Dios, la muerte espiritual. ¿Y cuál es la paga del pecado? Muerte. Y por cuanto todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. Yo me subordino a Dios y tengo gobierno, tengo dominio propio. Si retira la cobertura de Dios y le digo a Dios: yo quiero vivir aparte, yo quiero estar aparte, aléjate de mí, Dios, no te obedezco, y decido hacer las cosas en base a mí mismo, ¿qué pasa con el gobierno de las cosas? Las cosas me gobiernan a mí. Las cosas me gobiernan a mí.
Y mira, quiero que veas, este pasaje está en Juan 8:44 y habla de la condición general humana. ¿Cómo está este mundo? Juan 8:44 se lo está diciendo a un grupo de gente muy religiosa que hacía todas las cosas que aparentemente agradaban a Dios, pero lo hacían de manera hipócrita. Dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la descripción mejor que tenemos de Satanás, del diablo. Diablo significa, ¿qué significa diablo? Acusador, adversario. También se le llega a hablar con ese nombre. Cuando Jesucristo hace esta definición, está señalando la condición general de esta humanidad que decidió, como hijos de Adán, también nosotros, al dejar a un lado la cobertura de Dios. Por lo tanto, si no está la cobertura de Dios, ¿bajo qué cobertura estamos? ¿Qué dice ahí? Ustedes son de vuestro ¿qué? Padre el diablo. Y estos eran unos satánicos que sacrificaban niños y que se iban por allá y ponían cabras y toda la cosa. No, eran fariseos, eran gente muy religiosa, iban a las iglesias y hacían todas las cosas bien, pero en el fondo había un gran orgullo, nada de humildad. Eran muy precavidos en seguir las leyes, pero eran hombres muy orgullosos. Y dice Jesús: ustedes son de vuestro padre el diablo. Porque el diablo es engañador. Y tú dices: no, sí, allí estos son unos satánicos. Sí, pero el mundo está bajo el gobierno ¿de quién? De Satanás, ¿o no? Mira, la forma en que opera Satanás al ser humano, ¿ves un yo que está ahí? Hay dos formas en las que opera Satanás con el ser humano. Uno, lo eleva, lo exalta. Los fariseos eran justos en su propia opinión. Lo que hace Satanás es exaltar su voluntad. Yo tengo voluntad, yo puedo hacer las cosas muy bien. No, yo soy muy bueno. No, yo sí necesito a Dios y vean qué bien, soy muy bueno. Esa es una forma en la que opera Satanás. Y la otra es hundirlo y robarle ¿qué? Su voluntad. Y vemos a los endemoniados. A ver, vamos a ver si me entiendes mejor así. Estuvimos tratando a un hombre alcohólico, 5 años. Gracias a Dios, él empezó a acercarse. Le llevamos palabra de Dios. Él quebrantó su corazón, ya estaba, diríamos, en el último paso. Tocó fondo, varias veces tocó fondo, probó de todo. Llevamos palabra de Dios y aceptó palabra de Dios. Estaba hundido en el alcohol. No podía, él ya llegó al punto en el que no podía, ya estaba hasta el tope, hundido. ¿Qué es lo que hace Satanás? Hundir a las personas. Empezó a salir, escuchó, quiso, atendió, buscó, empezó. Le mostramos este camino, lo discipulamos, trabajamos con él. Y él empezó a subir. Vio que sí podía, que con Cristo sí se puede. Empezó a salir 1 mes, 2 meses, primer año, 2 años, 3 años. Y yo veía cómo estaba su Biblia, pero estaba su manual de 12 pasos por otro lado.
Yo decía, ¿a qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas? ¿A qué horas se decide? Su Biblia y su manual de 12 pasos. Manual de 12 pasos. No, pues es casi la Biblia, pastor. No, yo creo que es más que la Biblia. No, mire aquí. No, aquí dice más que la Biblia. Cuidado, cuidado, cuidado. Yo veía cómo Satanás estaba trabajando, se ve otra vez, ya lo dejo ahí tirado. Estaba trabajando ahí. Porque ¿qué hace Satanás? Si no te hunde, exalta. Y empezó. Oye, ¿me acompañas con los alcohólicos? Sí, sí, pastor. No, sí, daba unos testimonios ahí tremendos. Pero por otro lado iba en otros días. No, miren, esto sí, pero no. El pastor viene, pero no. 12 pasos, 12 pasos, 12 pasos. Yo no sabía, me dicen, pastor, ¿es cristiano o no? Porque saca los 12 pasos a cada rato. Y entonces empieza a hablar con malas palabras y dice un chorro de cosas. Wow. Lo confronto. A ver. Vamos a checar. ¿Qué pasa? No, es que la verdad es que todos en la iglesia son unos hipócritas. Ah, caray. A ver, vamos a sentarnos. No, sí, mire, yo sí sigo los 12 pasos y los 12 pasos dicen esto y esto y esto. ¿Qué había? Humildad. Un espíritu de soberbia. ¿Qué hace Satanás? Lo levanta. Pero en cualquier momento Satanás le da la vuelta y ¿qué va a hacer? Otra vez al fondo. Es engañoso en gran manera. Satanás es engañoso. Y aquí en la Biblia nos muestra las dos facetas. En el fariseo, con quien continuamente Jesús tiene que confrontarlo al fariseo, que se cree muy bueno, y no, yo tengo los 12 pasos, yo cumplo los 12 pasos. Y con el endemoniado, el que está en la condición en que su voluntad se ha perdido. Elevarlo o hundirlo. Satanás es lo que hace. ¿Tú no te das cuenta? Espero que ya te hayas dado cuenta la forma en que opera Satanás en tu vida. Cuando ya te estás portando bien, cuando ya empiezas a ver que empiezas a cambiar, ¿no empieza en ti un orgullo? A empezar a pensar, yo ya soy mejor que los demás. Si no te has dado cuenta, ten cuidado, porque a lo mejor estás en el engaño de Satanás. No, yo soy muy bueno, no. Ahora ya voy a la iglesia cada domingo y ya soy de bueno. ¿Será eso lo que te hace? Cuidado, cuidado. Y empiezas a criticar a los demás. Y empiezas a juzgarlos. No, mire, pastor, no, ese ni hace, mire, yo sí hago. No, esos cuates no, yo sí. ¿De veras? ¿Y qué tal cuando caes? Empieza el otro trabajo. No, si no vales nada. No, si no, ni para qué. Tú no eres nada bueno, no, tú no vas a poder, no, húndete. Y lo ven. Vamos a ver la operación. Por favor, escribe ahí la definición, un endemoniado, eso sí, escríbelo por favor. Es un ejemplo extremo de lo que la fuerza satánica hace con el ser humano. Por el contrario, eso ya está escrito, la dignidad más alta que puede experimentar el ser humano es que su cuerpo llegue a ser templo del Espíritu Santo. A ver si me leen por favor lo que escribieron toda la definición. Nada más, Manuelito.
escrito, escribió. Nada más, nadie más escribió. A ver. Un endemoniado por el contrario, y sea, ok, bueno, ahí amplíale, y sea dirigido por él, para darle dignidad y honor. Qué hermoso, ¿verdad? ¿Qué es lo que vino a hacer Jesucristo? A restaurar la dignidad y el honor ¿de quién? Del ser humano. El Espíritu Santo que está en nosotros nos da esa oportunidad de llegar a estar en la condición restaurada como ser humano. ¿Por la gloria de quién y para la gloria de quién? Dios. De Dios. Y como es así, por eso Dios permite que en tanto que tú no seas una persona en continuo quebrantamiento y humildad, si tú empiezas a portarte muy bien y eso te empieza a enorgullecer, Dios va a permitir que Satanás haga una labor sobre tu vida para hundirte, hasta que aprendas a que levantarte no es para tu propia gloria. ¿Para la gloria de quién? De Dios. Para la gloria de Dios. Y si no aprendes, no te preocupes, otra vez va a dejar Dios que se dé, porque tú mismo, en ti mismo hay un orgullo que va a hacer que haya tropezón, hasta que llegues al punto en el cual aceptes que todo es por su gloria y para su gloria. Vamos a ver Marcos, vámonos a Marcos capítulo 5, porque vamos a ver brevemente, muy rápidamente, porque ya me extendí, cómo opera los demonios en un hombre que se ha hundido. ¿Cómo es el proceso de hundimiento a través del cual opera el mundo de los demonios? Marcos está antes de Lucas. Marcos capítulo 5, versículo 1. Perdón, versículo 1. Dice: vinieron al otro lado del mar, a la región de los Gadarenos, y cuando salió él de la barca, enseguida vino a su encuentro de los sepulcros un hombre con un espíritu inmundo, que tenía su morada en los sepulcros, y nadie podía atarle ni aun con cadenas, porque muchas veces había sido atado con grillos y cadenas, mas las cadenas habían sido hechas pedazos por él y desmenuzados los grillos, y nadie le podía dominar. Y siempre de día y de noche andaba dando voces en los montes y en los sepulcros e hiriéndose con piedra. Vamos a ver cómo opera Jesús y los demonios, los endemoniados. El hombre, ¿dónde vivía? ¿Dónde estaba viviendo este hombre? En los sepulcros. ¿Cómo vemos que opera el mundo demoníaco? Poniendo en la persona un pensamiento de muerte. ¿Por qué estaba en los sepulcros? ¿En qué pensarías? Si tú estuvieras en un cementerio viviendo, ¿en qué estarías pensando continuamente? En la muerte. Los espíritus de Satanás lo que hacen es que lleguen a la persona pensamientos de muerte. No sirvo para nada, no tiene caso vivir, ¿qué caso tiene que yo esté aquí? No me quiere. Y sabe que yo de niño, yo tenía muchos pensamientos así, no muchos, pero yo estaba medio raro. Me sentaba en la banqueta de niñito y venía un niñito ahí
me pelaban así todo cortito y como me gustaba jugar canica estaba todo sucio. Yo decía, seguro ahorita que pasen me machucan y mis papás van a llorar mucho por mí. Eso cuando me regañaban, ¿no? Pero se da cuenta cómo ya hay cierta tendencia, y además veía películas donde mataban a gente y entonces yo me gustaba hacerle del muerto, entonces me tiraba así. Pero créanme que después ya más adolescente eso fue más fuerte. Ya había algo más fuerte en esto y estaba esto asunto fuerte. ¿Y de dónde provienen esos pensamientos de muerte? De Satanás. Satanás está haciendo todo el equilibrio ahí mental para que se desequilibre. Luego, por otro lado, ¿cómo estaba? Solo. Demonio de soledad. ¿Por qué estaba solo? Por muchas razones. Lo había tratado de atar, lo había tratado de sujetar, la convivencia con los demás no le era fácil y prefería estar en la soledad. Demonio de aislamiento. No puedo convivir con los demás. Por otro lado, no ataduras. ¿Por qué lo ataban? ¿Por qué cree usted que a este muchacho lo ataban? ¿Por malos? ¿Eran muy malos la familia de él? Porque seguramente se quería hacer daño, ¿no? Y lo ataban para que no se dañara. Las ataduras son armazones que tiene Dios a través de la familia para cuidarnos. ¿No es así? Mi hijo, no hagas esto, haz esto. No estudia, no te pongas a ver tanta tele. ¿Qué son? Ataduras. ¿No son ataduras? Los papás no nos atan. No es la función de los papás, en cierta forma, atar al niño cuando haz del baño, vete a hacer del baño. Es una atadura, le tienes que dar esa atadura, si no, no sobrevive en la comunidad social humana. ¿Y qué hace la gente rebelde? No, a mi forma, a mi manera. Y las ataduras las rompe. Entonces, demonio de rebeldía. Nadie tiene derecho a ponerme reglas. ¿Y qué hacía? Dice que aullaba, ¿no decía ahí? Dice que aullaba, tenía morada en los sepulcros, muchas veces había sido atado con grillos, desmenuzados, y en la noche dando voces en los montes y en los sepulcros, e hiriéndose con piedras. ¿Qué hacía? Lloraba, se lamentaba allá, la gente del pueblo escuchaba a este hombre por allá. Y qué raro, ¿verdad? Porque así sucede también. Demonio de generar lástimas. Y la gente rebelde tiende a ser rebelde, pero cerca de mamá o de papá, para que se cobre lo que me hizo, lo que no me hizo. Y si he de ser rebelde, he de estar cerca de mamá, para que sufra, o para que me vean, para que me tengan que lastimar. Demonio de autolástima. Esto es un caso muy extremo, pero que nos permite ver en ese extremo lo que puede pasar en algo menos extremo, que puede ser áreas de nuestras vidas que pueden estar moviéndose en base a un espíritu de Satanás, a algo que no está funcionando bien en mi vida y algo que debo de revisar en mi vida. ¿Qué debo de hacer? Debo de cambiar, debe de haber un cambio, porque si no, eso me domina. ¿Y en dónde estaba ya este hombre? En condición de muerte. Ya estaba en situación muy difícil. ¿Qué hace Jesús? Fíjate en el versículo 2. Cuando salió de la barca Jesús, ¿quién vino a él? Un hombre con un espíritu inmundo. Llegó a él, fue a su encuentro, acepta la necesidad de que Jesús haga algo. Iba con un doble pensamiento, si te das cuenta, porque todavía decía, no me lastimes, no nos lastimes, pero el hombre estaba frente a Jesús.
aunque su voluntad pareciera ser que ya no la tenía, dentro de él sabía que en Jesús había el poder para liberarlo. Segundo, corrió y se arrodilló a sus pies. Este hombre se arrodilló a sus pies. Sabía que tenía ante él a alguien con autoridad, la mejor autoridad. Y mira, tú y yo la vez pasada lo vimos. No tuvimos los padres perfectos, ¿verdad? Nadie tuvo padres perfectos. ¿Tú eres una mamá perfecta? Por allá dicen que sí, ahí están, por allá también. Qué bueno que hay mamás perfectas, pero se van a dar cuenta que están equivocadas, mamás. Y papás perfectos, por allá sí, acá también, por allá, hasta atrás también. Bueno, qué bueno que están todos equivocados. No hay papás perfectos, no hay mamás perfectas y no hay una autoridad perfecta. La autoridad perfecta, ¿en quién está? En Jesús. ¿Y quién vio? ¿Por qué se arrodilló ante Jesús? Porque ahí está la autoridad perfecta, personificada en un hombre, Jesús. La plenitud del Padre en el Hijo, y ante quien toda rodilla se doblegará. Y ahí está doblegado, igual con un doble pensamiento, internamente luchando, pero arrodillado ante Jesús. Y luego en el versículo 8, clamando a gran voz, porque Jesús le decía: sal de este hombre, espíritu inmundo. ¿Qué estaba haciendo? Escuchando la voz de Dios. El proceso de liberación de conductas que nos están dañando es a través de escuchar la voz de Dios. Y debes de tener claro esto: si en tu vida hay conductas que te están dañando y tú lo sabes, y si no lo sabes, si hay conductas, pídele al Señor que te lo muestre. Tienes que escuchar la voz de Dios. ¿Sabe qué hago yo en las noches? En esas luchas que tengo con la carne. Ya después vemos que de los demonios, del mundo de los demonios, ya en el Nuevo Testamento nos pasamos al mundo de la carne. Va revelándose la situación del ser humano. Vuelvo a repetir, pasa del mundo de los demonios y ya en las cartas de Pablo a la iglesia hace ver que el mundo y la situación difícil dentro del ser humano está en la carne. Entonces, cuando tienes esas luchas en la carne, ¿qué tienes que hacer? Escuchar la voz de Dios. ¿Y sabe qué hago yo? Me pongo mis audífonos. A veces no me los pongo y mi esposa pues me aguanta, y me pongo a ver Gálatas, y que diga y que hable Gálatas. Me lo pongo aquí los audífonos, pongo el material, el cassette, 1, 2, 3, a ver, Señor, tu palabra va a vencer estos asuntos que hay de lucha en mi carne. Señor, tu palabra, muéstrame tu palabra. Y me voy en la mañana y camino al cerro y le digo: Señor, pon tu palabra, pon tu poder, pon tus pensamientos. Yo quiero, Señor, en esta lucha que tú salgas victorioso en mi vida. Quiero tener tus pensamientos. Yo sé cuando mis pensamientos no son los pensamientos de Dios. Señor, quiero que estos pensamientos sean conforme a tus pensamientos. Y en el versículo 9, cuando Jesús le pregunta: ¿cómo te llamas?, el hombre ni le pudo decir su nombre, le dijo: Legión. Porque eran muchos. ¿Sabe usted lo que es una legión? 4.200 soldados. Es decir, está hablando de 4.200 demonios. Nunca vamos a saber todas las categorías de situaciones internas que llevamos arrastrando y que podríamos llegar en el extremo a denotar un ser humano de tal forma que llega a estar en el punto de un ser humano como basura. Dentro de la basura, vi al perrito, ¿verdad?, que ya no se reconoce como ser humano. Y así estaba este hombre. Pero posteriormente, ¿cómo estuvo este hombre? Limpio. Porque al final los demonios se salieron. ¿A dónde salieron? A los puercos. Se fueron hacia los puercos, y este hombre quedó en su juicio y cabal, dice la palabra de Dios.
le fue restaurada la identidad de hombre, que es la identidad que tú estás respirando ahora con Cristo Jesús. ¿No es así? La nueva identidad que ahora nos cobija, la identidad del Hijo de Dios, la identidad de Jesucristo en nosotros, con la identidad de Dios. Jesús le reprendió diciendo, cállate y sal de él. Entonces el demonio, derribándole en medio de ellos, salió de él y no le hizo daño alguno. Quiero que cierres tus ojos, por favor. Hemos hablado acerca del mundo espiritual. Y hemos hablado del asunto de la manera en que Satanás cautivó tu vida, pero ya no más. En este momento has escuchado palabra de Dios y ya llevas tiempo escuchando palabra de Dios, y por su poder, por la presencia del Espíritu Santo y por su palabra que ha guardado testimonio de la palabra de Jesús, que es viva y es espada de doble filo, tú ahora puedes constatar que en tu vida hay esperanza y hay futuro y hay restauración. En este momento yo quiero que tu corazón se abra a esta palabra, para que si en ti hay pensamientos o conductas que te están dañando, lo pongas a los pies del Señor. Le digas al Señor que tú quieres ser liberado y que quieres y estás de acuerdo en vivir un proceso de santidad hacia Él, que requieres deleitarte en su palabra, que quieres conocerlo más y que quieres que sus pensamientos, los pensamientos de Dios, sean tus pensamientos. Señor, en este momento estamos ante ti y estamos pidiendo, Padre, por misericordia, que tú tengas a bien en esta iglesia, Señor, levantar personas que te glorifiquen. Supimos hoy de las artimañas de Satanás. Puede ser a través del orgullo o puede ser a través de un sentimiento de derrota. Señor, en este momento te estamos diciendo que queremos, Padre, corregir la dirección de nuestros pensamientos y de nuestras vidas a través de ti. Para eso nos humillamos, nos arrodillamos ante tu presencia y te agradecemos, Señor Jesús, que tu palabra esté reprendiendo aquello que está afectando nuestras vidas, porque tu palabra es la misma ayer, hoy y por los siglos, y tu palabra da vida. La aceptamos y la queremos vivir. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Vamos a ponernos de pie, por favor, y vamos a entonar este canto.